Bueno, muy buenos días a todos, Dios me los siga bendiciendo. Seguimos dando gracias a Dios por cada uno de ustedes en este primer domingo de este mes de septiembre. Vamos a darle gracias a Dios por todo lo que nos da, ¿cierto? Y a seguir escuchando su poderosa palabra. Seguimos también dando gracias por la vida de ustedes que están ahí felices, juiciosos, obedientes, viniendo a escuchar la preciosa palabra del Señor. Así que les invito a que por favor abramos nuestras Biblias en el Salmo 32, 8. Salmo 32, 8. Dice así la palabra y vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por este tiempo que nos das en tu presencia. Gracias porque aquí venimos a escuchar tu preciosa palabra. Por eso pedimos tu dirección, Espíritu Santo, para que tú nos guíes, nos des sabiduría, la de lo alto, para que podamos discernir y comprender correctamente todo en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, mi Señor. Así que en el nombre de Cristo Jesús también callamos toda voz que no sea la voz del Espíritu Santo. Y gracias por seguirme usando, Espíritu Santo, como tú quieras en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el título que va para esta palabra es el camino correcto. El camino correcto. ¿Quién me va a mostrar y quién me va a enseñar, quién me va a hacer entender cuál es el camino correcto? Dios. ¿El pastor? Yo les digo cuál es, pero ¿qué hacer entender? Solo Dios. Es el único que nos va a hacer entender este camino. Y lo primero que vamos a comprender acá es que el que tiene a Cristo, ¿cuántos tenemos a Cristo? Los que están acá, los que nos están viendo. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? Pues cuando tenemos a Cristo, hemos creído en Él y lo recibimos en nuestro corazón, va a suceder algo, que vamos a empezar a entender que esto que estamos leyendo, este Salmo 32:8, es una promesa. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. ¿Eso qué es? Una promesa. ¿Para quiénes? Para los que hemos creído en Cristo, para los que estamos en Cristo. Así que vamos a leer lo que nos dice 2 de Corintios, capítulo 1. 2 de Corintios, capítulo 1. Vamos a leer el versículos 19 y 20. Dice así: porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Amén. Y todas las promesas de Dios son en Jesucristo, ¿qué? Sí y amén. Y el que tiene a Cristo, esta promesa del Salmo 32:8 es real, se va a cumplir. Amén. Todos nosotros sin Cristo no entendíamos qué estábamos haciendo, en qué camino estábamos tomando, ni lo que era el pecado realmente. Había tinieblas en nuestro entendimiento, pero el Señor Jesucristo, cuando entra a nuestras vidas, Él va a empezar un proceso de hacernos entender. Amén. Por ejemplo, una de las cosas que son muy simples, la mentira. ¿Cuándo una persona va a dejar de mentir? Cuando entienda que eso no es correcto, que ese no es el camino correcto. De lo contrario, seguirá mintiendo. Ay, es que tocaba, ay, que eso no pasa nada, ay, no me moleste, déjeme que yo lo dije así, ¿qué? Sí, pero fue una mentira. Ay, usted sí con sus cosas. Pues el santo no puede decir mentira a uno. Ponen bravos. Y no mienten porque están ocultando algo lo que se les sale por cualquier cosa. Es una mentidera impresionante. Hasta que entienden. Amén.
Dios dice, te haré entender que eso es pecado, que es maldad y que te va a destruir. Y que por la mentira te puedes quedar. Amén. Porque los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. ¿Y a dónde van los mentirosos? Al lago de azufre que arde con fuego. Dice la palabra de Dios también en el libro de Apocalipsis. Y Dios nos pide que creamos en Jesucristo para que sus promesas lleguen a nosotros. Todas sus promesas. Las promesas de la Biblia son muchísimas. Son muchas. Y todas son sí y amén para nosotros los que estamos en Cristo. Y esta promesa de que me va a hacer entender Dios se va a cumplir en mi vida por mi fe en Jesucristo. Entonces yo voy a entender, bueno, Dios dijo acá que me va a hacer entender. Entonces yo voy a creerlo. ¿Y por qué lo creo? Porque tengo a Cristo. Y va a empezar ese proceso en nosotros de hacernos entender. Como con los hijos, ¿cómo lo hago entender que eso que esto? O que no entiende las matemáticas o cualquier otra. ¿Cómo hago para que entienda? Así mismo Dios con nosotros. A Dios no le queda a nadie grande. No es que no, está terrible, no, para hacerlo entender, no, es que este es muy bruto. ¿Sí? No. Y además nadie es bruto. Están bloqueados. Pero que bruto no hay nadie. Absolutamente nadie. Amén. Y Dios sencillamente lo que hace es como un padre amoroso. A los que han recibido a Jesucristo, dice que pasamos a ser sus hijos. Viene a nosotros y nos empieza a hacer entender qué es el pecado, qué es la maldad, a colocar un discernimiento correcto entre nosotros, a saber discernir entre el bien y el mal porque no lo sabíamos. No sabíamos comprender qué era bueno y qué era malo, porque a lo malo llamábamos bueno y a lo bueno malo. Una rumba, uy, qué chévere, buenísimo. Ir a tomar, a rumbear, qué bueno. Antes le decíamos a lo malo, ¿cómo? Bueno, y a lo bueno. Vamos a la iglesia, ay, no es tan aburrido, hermano. ¿Ven? Hasta que viene el Señor a hacernos entender. Esas mentiritas que tú dices, que te la pasas diciendo, llegará un momento que saldrá toda la luz y vas a quedar en vergüenza. Porque los mentirosos, ni uno solo de ellos quedará libre de la vergüenza. Todos en algún momento caerán en vergüenza. Entonces, ¿para qué carajos mentimos? Es que no entiende, ¿sí? No entiende la persona. ¿Hasta cuándo el Señor empieza a obrar? Uno le puede decir, pero ¿usted hasta cuándo? Hasta algunos les da rabia, cocotazo. ¿Hasta cuándo va a entender? ¿De qué sirve darle un cocotazo? De nada. Amén. Solo tenemos es que poner nuestra fe en Jesucristo para que entendamos. Lo primero que yo tengo que hacer es que es una promesa. Y lo segundo es que yo no voy a hacerle entender a los demás. Porque tan fácil, es que él está mal, él y todos, y señala, mire, él también. Y yo voy ahora para que, o voy a ir a hablarles, a hacerles, a ver cuándo van a entender, es que son bien pecadores. Y usted no es un pecador. Era, ya no. Y es a querer hacer entender a los demás. Y Dios dice, ¿y por qué no más bien entiendes tú primero? Y cuando entiendas bien, podrás tener sabiduría para enseñarle a otros. Amén. Porque tú nunca vas a hacer cambiar a nadie. Diga, yo nunca haré cambiar a nadie. Que a mi esposa la va a hacer cambiar, que a mi esposo lo va a hacer cambiar, que a mis hijos los voy a hacer cambiar. Ahí se quedará tratando de hacerlos cambiar y se va a frustrar, se va a amargar y no va a pasar nada. En contrario, como que hay cosas peores. Hasta que entendemos que es Dios el que cambia. Amén.
yo voy a entender que yo soy el que tengo que cambiar. Yo. No, él tiene, este matrimonio está mal por culpa de él. Él tiene que cambiar. O ella tiene que cambiar. Dice, sí, seguro. Entonces tú eres Dios, eres perfecto. Tú no necesitas cambiar de nada. Si le pedimos a Dios, pues, Señor, muéstrame la lista en lo que debo cambiar. Bueno, te lo pido ahí como por curiosidad, pero que no creo. ¿En qué? Si yo estoy súper bien en todo. A ver qué lística le sale. Pero que sea Dios el que le hable. No mi propia prudencia. Porque en mi propia prudencia uno se cree limpio en todo lo que hace. Pero cuando yo le digo, Dios, examíname y conoce mi corazón y pruébame y mira si hay en mí caminos de perversión. Y guíame en el camino eterno. En Salmo 139, los últimos versículos. Amén. Entonces, yo me examino y no pasa nada. Pero si Dios me examina, me saca una lista. Como medio larguita la lista. Yo, uy, Señor, te voy a hacer entender que tienes que cambiar en todo esto. Que tú, si dices tener a Cristo, eres nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí, algunas cosas son hechas nuevas. O todo. Todo es hecho nuevo. Quiere decir, todo es todo. En lo que tú creías que estabas bien, eso también tienes que cambiar. Pero ¿por qué si estoy bien? Todo, absolutamente todo va a ser transformado en nuestras vidas. Amén. Todo. Por eso soy una nueva criatura. Por eso se llama nuevo nacimiento. Por esto Jesucristo empieza a obrar en mi corazón. ¿Y cómo lo hace? A través de su sabiduría. La sabiduría de lo alto. Nosotros tenemos una sabiduría, la que es del hombre, del mundo. Es una sabiduría que es terrenal. Pero que no me hace entender ni diferenciar entre el bien del mal correctamente, ni entender en qué camino cojo, si el amplio o el angosto, el del bien o el del mal. Amén. Y podemos llegar a escoger pensando que estamos escogiendo el del bien y estamos escogiendo el del mal. ¿Por qué? Porque no hay entendimiento. Todavía no hay entendimiento. Y una persona sigue haciendo lo malo hasta que entienda. Cuando entienda, va a dejar de hacerlo. De lo contrario, ¿cierto? Y viene el Señor con su sabiduría, la sabiduría de lo alto. El que tiene falta de sabiduría, ¿qué tiene que decir? Pídasela a Dios y Dios se la dará. Pero pida con fe. Señor, yo te pido sabiduría. Porque la necesito, porque si tú no me das la sabiduría de lo alto, no a la de este mundo, porque todos nacemos con sabiduría, pero de este mundo, del hombre, la natural, la de nosotros. Pero nos faltaba la mejor, la perfecta, la sabiduría que desciende de lo alto. Esa, cuando viene a nosotros, es la que nos hace entender el camino correcto. Amén. Y cuando Dios dice, te haré entender, está diciendo, te voy a llenar de mi sabiduría. Amén. Porque estás en necedad. La Biblia nos dice en Romanos 1, dice que profesando ser sabios se hicieron fue necios. Pues empezaron a rendir culto más a las criaturas que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Y se entregaron en laxivia, se desviaron, hombres con hombres, dejaron el hombre el uso natural de la mujer y se entregaron hombres con hombres, recibiendo la retribución debida a su extravío. ¿Por qué? No entienden lo que están haciendo. Eso es amor. Eso no es amor, es extravío, es depravación. Amén. Y Dios, cuando hace entender a una persona, tú eres varón, no quieras ser mujer. Tú eres mujer, no quieras ser hombre. Amén. Te haré entender que yo te creé así y así te me quedas. Amén. Entonces,
estamos en un tiempo donde la maldad ha aumentado tanto que con lo de la identidad de género, que todo está bien, ¿cierto? Ya no hay sexo masculino y femenino, sino un montón de... Ante Dios, ante el reino de los cielos, ante la sabiduría de Dios, ¿usted qué sexo tiene? Masculino y femenino, ya. Hasta ahí pare de contar. No hay más. El hombre se inventó todo lo demás. El diablo que está ahí metido, que corrompió la sabiduría de los hombres, les metió toda esa maldad para que crean que en su sabiduría necia hagan todo eso. Por eso se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y Dios llama a la sabiduría de este mundo necedad y pura tontería, dice el Señor. En otra versión dice que es pura tontería. La sabiduría de este mundo. Esos que se creen que saben mucho y están más desviados que... Porque soy profesional, porque tengo una carrera, porque tengo no sé cuántas carreras y cuánto estudio y cuánto... sí, te felicito, está muy bien que te aprendas, pero eso no te hace que tengas la sabiduría de lo alto. Solo Jesucristo hace que tengas la sabiduría de lo alto. Y además, con eso que has estudiado, puedes usarlo es para el mal. Porque te falta la sabiduría de lo alto. Amén. Todos los que hacen la maldad, ¿cómo es que hacen cosas como, por ejemplo, drogas? ¿Quién inventa eso? ¿Quién hace todos esos procesos químicos y todos esos? Una persona que ha estudiado y se ha preparado y que tiene conocimiento y cultura y se dice que sabe mucho, pero realmente está por caminos de maldad, haciendo cosas que dañan y destruyen a su prójimo. Amén. Entonces ahí es donde Dios dice, esta sabiduría es terrenal, animal y diabólica. Ustedes necesitan es la de lo alto, la que es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y en el libro de Proverbios, capítulo 2, vamos a leer del 1 hasta el 7. Nos dice así la palabra del Señor. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Mire, ¿dónde está la sabiduría? Diga, en la palabra de Dios. ¿Y la palabra de Dios quién es? Jesucristo. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. ¿Quién nos provee de sana sabiduría? O sea, que no hay una sana sabiduría. A el hombre. Una sabiduría mala, imperfecta, corrompida, por el mal, por el enemigo, por el pecado, a la cual nosotros necesitamos ser libres de eso. El que quiera ser sabio, hágase ignorante para que pueda llegar a ser sabio. ¿Qué quiere decir eso? Renuncia a esa sabiduría tuya y clama por la sabiduría de lo alto. Eso hicieron los amigos de Daniel, en el libro de Daniel, el profeta Daniel, que fueron probados a ver cómo estaban y fueron hallados 10 veces más sabios que todos los demás. Y empezaron a decir, en estos hombres hay un espíritu diferente, hay un espíritu superior. Amén. Quiere decir es que el Espíritu Santo estaba en sus vidas. La sabiduría de lo alto.
Diga, la sabiduría de lo alto me hace hasta 10 veces mejor que todos los demás. O sea, no quiere decir que me las dé de que yo soy mejor que todos ustedes. No, es por el Espíritu Santo que está en mí. Cuando yo creo en Jesucristo, el Espíritu de Dios viene a mi vida y el Señor Jesucristo va a actuar con la sabiduría de lo alto en mi vida. Porque Jesucristo es la sabiduría de Dios, la palabra de Dios es la sabiduría de Dios. Y dice que si yo inclino mi oído a las palabras de Dios, a la sabiduría de Dios, si estoy atento y lo busco como lo buscara plata y oro, yo les voy a preguntar, la pregunta es, ¿cada cuánto lees la Biblia? ¿Para ti es un tesoro? ¿Vale más que la plata y el oro? Leer la palabra de Dios. ¿La atesoras en tu corazón? Cuando hagas eso, entenderás el temor de Jehová. ¿Y cuál es el temor de Jehová? Aborrecer el mal. Bueno, parece simple, ¿no? Pero es un proceso en el que yo dejo obrar a Cristo en mi corazón. Él empieza a llenarme de la sabiduría de lo alto, porque Él es sabiduría. Y empieza un proceso a través de su Santo Espíritu en mi corazón y en mi vida para hacerme entender el camino correcto. Amén. Y todos tenemos que pasar por ese proceso. Y los que no, yo no necesito eso, yo estoy bien. No, Señor, todos, absolutamente todos necesitamos. De lo contrario, vamos a terminar haciendo cosas muy malas, pensando que estamos haciendo bien. Amén. Por esto, Él me proveerá de sana sabiduría, de inteligencia, de prudencia. ¿Cuántos somos prudentes? ¿Sabe que hay personas imprudentes? ¿Un niño es prudente? ¿Sabe que le falta sabiduría a un niño? Mira, de 2 añitos, 3 añitos. ¿Será que hay que enseñarle sabiduría y prudencia al niño? ¿O ellos ya nacieron prudentes? Van haciendo y diciéndolo como les sale. Dios nos dice, tú tienes que aprender a ser prudente en tus palabras y en tu manera de actuar, de vestir. Amén. Sabiduría. Yo me he visto a la moda, yo me he visto como yo quiero. Camino amplio, mira. Camino de perdición, camino de muerte, donde puedo hacer lo que quiera. Ese camino puede gustar mucho, pero a la carne. Donde puedo hacer lo que quiera. ¿Cierto? Hasta que viene la sabiduría de lo alto y me hace entender, por ahí no es. Sí, ese camino te dejan hacer de todo, pero no es el correcto. Ese camino es de perdición y muerte. No, si quieres hacer algo, pero no quiero que seas como el mulo o como el caballo sin entendimiento, que tiene que ser sujetados para llevarlos por donde la persona quiere. Se dice en el versículo 9, Salmo 32:8, y el 9 dice, pero no seas como el mulo, o como el caballo, sin entendimiento. Que lo tienen que azotar. ¡Muévase! ¿Cierto? Que por ahí no es, hombre, que por ahí no es. Pero es que a mí me gusta, pero es que por ahí no es. Pero, ay, no es mi vida. ¿A usted qué le importa? Ponen mensajes bravos. ¿Sí o no? Una persona cuando te dice, por ahí no es, de parte de Dios, diga, es amor. Cuando a una persona le importa un cacahuate por donde tú coges, no te ama. El verdadero amor enseña y dice, de parte de Dios. Amén. Entonces aquí nos dice la palabra que me hará entender el temor de Dios, o sea, aborrecer el pecado. Ya entendí que eso es pecado, no lo voy a seguir haciendo. Porque la sabiduría de lo alto me está llenando y me ha hecho entender. Esa sabiduría sana me ha hecho entender todo. Y es Jesucristo. En 1 Corintios 1:24 nos dice más, para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Diga, si yo tengo a Cristo, la sabiduría de Dios
va a venir a mi vida y el Espíritu de Dios va a obrar en mí y me va a convencer de pecado, justicia y juicio y me va a hacer entender el camino correcto. Antes corría con los demás en la rumba, al trago, a lo malo. Pero ahora ya no. Que hay un concierto que va a venir no sé quién y vamos a ese concierto, no me lo puedo perder. Antes corríamos, ya no. ¿O sí? Antes corríamos y nos gustó, uy, qué emoción. Y era un autógrafo de esa persona. Se apenas medio habla al lado del otro. ¡Ah! Una gritadera casi con orina y todo. Se desmayan. No, una idolatría brava. ¿Y qué esa persona que está cantando es mejor que tú? Para que tú te desmayes. Ay, me tocó. No me va a bañar esta mano por... Mire la toalla con que se seca el sudor, la tiró. Esa toalla después vale un montón de plata. Y la que mujer o el hombre que lo cuidó, esa toalla es mía. Es de fulanito de tal. Toalla que vale por ahí unos 10,000 pesos. Y llena de sudor. Gérmenes. Pero empieza a olerle. ¿O no pasa así? Y Dios le dice, oye, hijo mío, ¿no ves la necedad en que estás? ¿Qué necedad, hijo? Eso es idolatría. ¿Qué haces allá? Te mueves, ¿eso qué te pasa cuando ves a esa cantante? O esa mujer también. Eso, dicho, se ponen... Cálmate. Te voy a hacer entender el camino, porque mi sabiduría te lleno y con Jesucristo, que es su sabiduría, me hace comprender, como que me ilumina, como que uno empieza, uy, oiga, ¿yo por qué estoy haciendo esto? ¡Qué necio he sido! Uno mismo dice, y empieza el arrepentimiento. ¿Cómo se llama? Arrepentimiento. El arrepentimiento es cuando yo ya fui tocado por el Señor, mi corazón se quebranta y empiezo a entender que eso es malo, pecaminoso. Y le pido perdón a Dios por haber hecho eso. Amén. Uy, es una persona que ya está entendiendo. Pide perdón a Dios y se aparta y alcanza misericordia. Amén. De lo contrario, que eso está bueno, yo voy a procurar, voy a mirar a ver si lo hago. Pues he tratado, pero no puedo. Es que no es en tus fuerzas. Deja que el Señor lo haga. Deja que su sabiduría te llene y que te haga entender que vas por un camino de muerte, de perdición. En Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14 nos dice el Señor eso. Dice así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces está el camino de muerte, de perdición, de dolor, de frustración, pero muy placentero a la carne, donde puede hacer lo que quiera. Y está el camino, y ese es el camino amplio, y está el camino angosto de santidad, de obediencia y de vida. Diga, en el camino de angosto hay santidad. Y ahí es donde algunos, bueno, sabe un bonito eso que hay vida y que paz y qué bonito, pero eso de santidad, de obediencia, como que no me cuadra. Pues este es el camino angosto, donde hay santidad, donde hay obediencia a Dios. Amén. Y solo es a través de Jesucristo, con la sabiduría de lo alto, con el temor de Dios. Entendí el temor de Dios. La sabiduría de lo alto me hizo entender. ¿Por qué me hace entender? Porque ¿cuál es el principio de la sabiduría?
Según Proverbios 1:7, ¿cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¡Wow! Impresionante, ¿no? Entonces, ¿cómo se sabe que yo ya empecé con la sabiduría de lo alto? Con el temor de Dios. Ya aborrezco ese pecado. No lo amo. No estoy que me voy a pecar, sino ya lo aborrezco y empiezo a apartarme solito, sin que me prohíban, sin que me castiguen, sin que me digan nada, solito, y porque ya entendí. Amén. Y el diablo va a venir a tentar. Tiente todo lo que quiera. ¿Por qué? Yo ya fui libre. Yo ya entendí. Amén. Mientras estemos en la carne, mientras estemos en este cuerpo, el enemigo va a procurar tentarnos, va a procurar atacarnos para que nosotros desobedezcamos a Dios y escojamos ese el camino amplio del de la perdición. Pero la sabiduría de lo alto me hace entender y escoger libremente el camino correcto, que es Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ese es el camino angosto, un camino de santidad, un camino de obediencia, un camino donde no corro con los demás en el mismo desenfreno, sino que ya no corro con ellos. Y me van a decir, ¿pero usted qué le pasó, hermano? Y yo les voy a decir, no, es que ahora tengo a Jesucristo en mi corazón, ahora soy sabio. Tengo la sabiduría de lo alto. Amén. Y esta sabiduría de lo alto es la que me da la victoria. Me hace entender. Amén. Me proveyó Dios de sana sabiduría. Su promesa se cumplió. Me dijo que me iba a hacer entender. Y Dios me hace entender, dame un cocotazo. Que no entiendo. No, sino me va a hacer entender dándome de su sabiduría, de su inteligencia y de su prudencia. Con eso yo entiendo y empiezo a caminar en la sabiduría de Dios y empiezo a caminar en su prudencia y soy inteligente. Una persona que comete adulterio, ¿qué inteligente es? ¿Es inteligente? ¿Es sabio? ¿Es prudente? Para nada. Una persona que se la pasa mintiendo, ¿es inteligente? No piensa que va a quedar en vergüenza más adelante. Bueno, pero mientras tanto me salí con la mía. Necio. Le falta sabiduría. ¿Qué es lo contrario de la sabiduría? Necedad. Entonces, ¿qué es lo que debemos pedirle a Dios? Saca de mí toda necedad. Yo quiero la sabiduría de lo alto para poder entender el camino en que debo andar. Y cuando lo empezamos a entender, Dios me empieza a decir, no, bueno, hijo mío, ya comprendiste, entonces te voy a enseñar cómo andar en ese camino. Porque no es suficiente yo decir, yo cojo este camino, sino que Dios me enseñe cómo andar en este camino. Porque hay un enemigo que engaña, que miente, en fin. Y Dios empieza a enseñarme el camino por donde debo andar. Me empieza a enseñarme cómo hacer la voluntad de Dios y a guiarme por ese camino recto. Amén. A través de su Santo Espíritu. En el Salmo 143:10 dice eso, dice así. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Y el Espíritu de Dios me va a guiar a la tierra de rectitud. La sabiduría de lo alto me va a empezar a mostrar el camino. Y me va a decir, por aquí, anda por acá, es por acá. Transita por acá, camina por aquí. Es angosto, pero seguro. Es angosto, pero trae vida y paz y felicidad. Genuina, no una aparente. Amén. Este camino es el mejor, hijo. Y lo escogemos voluntariamente. Totalmente. Nadie nos obligó a escoger ese camino. Solo que entendí. Estoy mirando este o este. Este, mire, tan chévere, bien amplio. O este. Solitos decimos, escojo este camino angosto. ¿Por qué? Porque soy sabio. Ya tengo la sabiduría de lo alto. Ya entendí que es por acá. El diablo queda aburrido y bravo porque no escogí el camino de la perdición y de la muerte
donde Él me quería llevar mi alma al infierno. No, me salvé. Y ahí viene la salvación a nuestras almas. Amén. Y el Espíritu de Dios me empieza a hablar y me empieza a enseñar cómo hacer la voluntad de Dios. No es suficiente conocer la voluntad de Dios, sino tengo que saber cómo hacerla. Y la serie de lo alto me la va a enseñar. Amén. El Espíritu de Dios viene y me guía y me enseña cómo hacerlo. No, pues yo ya... No es suficiente decir que me congrego, tengo que saber cómo hacerlo. No es suficiente decir que estoy diezmando, tengo que saber cómo hacerlo. No es suficiente decir la verdad, tengo que saber cómo hacerla, cómo decirla. Amén. Porque hay personas que dicen la verdad, pero de una manera brusca, tosca. Dios dice, te va a enseñar a decir la verdad con amor. Amén. O sea, que el Señor me va a enseñar todo. Y es un camino donde todo es nuevo, donde todo es revelado, donde yo veo todo diferente, pero mejor. Mucho mejor que allá ese que parecía mejor, ese era el peor. Y todos nosotros que tenemos a Cristo escogimos el camino correcto. Todos los que ya nuestro entendimiento ya comprendí, ay, oiga, esto ahorita en diciembre, esto es pura idolatría. Esa tomadera, esa rumbeadera, ya no. Ya qué arbolito y qué Papá Noel. Yo voy a adorar es al Señor Jesucristo, en espíritu y en verdad. No necesito imágenes ni nada para adorar a Jesucristo. El 24 de diciembre no nació Él. Primero una mentira. Ahí no hay verdad. Entonces, ¿por qué voy a seguir algo que no es verdad? Que se basaron en eso para meter el cumpleaños de Jesucristo y engañar a mucha gente para que practiquen algo que parece bueno, pero no lo es. ¿Y quién me va a hacer entender? Diga, la sabiduría de Dios. De lo contrario, bueno, voy a hacer lo que dice el pastor, pero no estoy como muy convencido. Usted todavía no ha sido libre. Usted todavía no ha entendido. Cuando entendamos, escogemos el camino correcto y dejamos de hacer todo aquello que eran tradiciones humanas, tradiciones religiosas. Y empezamos a caminar con Cristo, a hacer la voluntad de Dios correctamente. En el libro de Juan 16:13 también nos dice, el Espíritu de Dios es el que nos va a decir toda la verdad y nos guiará a toda la verdad. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Diga, el Espíritu de Dios me llevará a la verdad. ¿Esto es verdad o no? Aquí me dicen que eso es verdad, pero ¿quién es el que me va a enseñar la verdad? Diga, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no nos va a decir diferentes cosas a los demás. A este dice, no, eso no es verdad, y a otro dice, no, eso sí es. No, nos dice a todos lo mismo. Es la unidad del Espíritu, la unidad que debemos estar todos teniendo. Amén. Y una vez esto pasa, cuando me hizo entender y yo escogí el camino, Dios dice esta promesa también, con esta terminamos, sobre ti fijaré mis ojos. ¿Qué quiere decir cuando se fijan los ojos sobre alguien? Cuidado. Me va a cuidar, a proteger, a defender y a suplir todo lo que me falta. Si nosotros nos ponemos a mirar, ¿será que Dios me ha suplido todo lo que me hace falta? Dios se olvidó de mí, Dios no me quiere. Y todo lo que tienes, mira tu armario, mira todos los zapatos que tienes, mira todo lo que te he dado, mira todo lo que... no, ese es mi papá. No. Ya es Dios. Dios me ha suplido y no me ha dado cuenta que Él tiene cuidado de mí. Diga, Dios me está cuidando porque fijó sus ojos sobre mí. Cuando Dios fija los ojos sobre alguien, que tiemble el diablo, porque el enemigo no podrá más contra esa persona. Amén.
Cuando usted a veces le dice a alguien, écheme un ojito al carro mientras salgo. ¿Qué quiere decir? Fije sus ojos allá mientras yo salgo. Cuídemelo, ¿cierto? O cuando antes la leche la hervíamos, Mari me cuida la leche para que no se derrame. ¿Y se derramaba o no? Uno ahí mirando, se me distracción. Nosotros nos podemos distraer y cuidarnos, pero Dios no. Él fijó sus ojos sobre mí y Él va a cumplir su promesa. Me está haciendo entender el camino, me está enseñando cómo andar en él y me está cuidando. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 5-7, dice ese cuidado de Dios. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios me está cuidando. Digan conmigo, Dios me está cuidando. O si nada, ¿cuántos se hubieran muerto? Ya cuántas cosas nos hubieran pasado si Dios no me cuidara. Porque a veces hemos hecho cosas tan necias, tan tercas, que era de haber muerto ya. Pero ¿qué pasa? Hay alguien que nos está cuidando, que fijó sus ojos sobre nosotros y nos está protegiendo, nos está defendiendo contra esos ataques del diablo, donde le dice a la persona, suicídate, acaba contigo mismo. Pero el Señor me defiende de esos ataques del diablo. ¿Cuánto lo creen? Dios me está cuidando. Nunca dudes. Es una promesa y sus promesas son sí y amén en Cristo Jesús. Y si Él lo dijo, Él lo hará. Él no miente. Él no es como los demás, como el hombre. Él sí cumple y lo hace bien, con excelencia. Cuida bien. La leche no se la va a derramar. Lo hace perfecto todo el Señor, ¿cierto? Porque Él es perfecto. Me está cuidando, me está protegiendo, me está defendiendo y también me va a suplir todo lo que me hace falta. Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que te hace falta conforme a tus riquezas en gloria, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, me va a suplir. Algunos creen que suplir quiere solo financiero, necesito esto, plata y bienes. Y yo dije, no, cuando te dice que te va a suplir todo lo que te hace falta, no es solo financieramente, sino en tus emociones, en tu matrimonio. Voy a suplirte amor para que ese matrimonio permanezca firme. Voy a suplirles fidelidad para que ese matrimonio permanezca en honra. Amén. ¿Quién me está supliendo todo eso? Dios. ¿Por qué? Porque Él lo dijo, que iba a fijar sus ojos sobre mí. Y me va a cuidar. Y que si viene por ahí algún hombre por ahí a molestar a la esposa o alguna mujer al esposo allá a coquetear, a querer, el Señor mismo espantará a toda esa chulamenta. Amén. Él mismo se encargará de que uno no caiga. Porque Él puso sus ojos sobre mí. Qué hermoso cuando Dios pone. El Señor Jesucristo, lo que más le dolió fue cuando Dios quitó su mirada sobre Él. Y cuando Dios quitó la mirada sobre el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, Jesucristo, ¿qué dijo? ¿Por qué me has abandonado? Se siente cuando Dios quita la mirada. Amén. Y algunos dicen, Dios me ha abandonado. No, Él está puesto tus ojos en ti porque estás creyendo en Jesucristo. Él te va a librar, Él te va a ayudar de todos los ataques, trampas, mentiras del diablo. Amén. En donde metiste en esa red donde nadie te puede sacar, Dios dice, yo romperé esa red y te sacaré de ahí. Amén. Aunque parezca imposible para ti, para mí, dice el Señor, no lo es, porque he puesto mis ojos sobre ti. ¿Vale la pena no creer estas promesas? ¿Cuánto las estamos creyendo? Diga, yo creo estas promesas de Dios y las voy a ver en mi vida porque estoy buscando a Dios con todo mi corazón. Porque tengo a Cristo en mi vida y si tengo a Cristo, Él me hará entender. Yo hasta los 30 años fue que entendí cuando recibí a Cristo. Antes no entendía, me burlaba de todo, no quería nada con Dios. Hasta cuando recibí a Cristo y entendí
el camino correcto. Y lo escogí. Amén. Entonces vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra hermosa, la que nos has dado en esta hermosa mañana. Gracias, mi Señor, por mostrarnos esta promesa tan maravillosa del Salmo 32:8, donde nos dices que nos harás entender y nos enseñarás el camino en que debemos andar, que vas a poner tus ojos sobre nosotros, Señor. Yo lo creo, aunque ahorita parezca imposible algunas cosas en mi vida. Yo lo creo, Señor, porque he puesto mi fe en Jesucristo. Así que los que crean, repitan conmigo: Señor Jesucristo, te pido que me llenes de tu sabiduría, que esa sabiduría me haga entender el camino correcto. Ayúdame, Señor, ilumina mi entendimiento y guíame por el camino correcto. Yo quiero escoger libremente el camino angosto, que es Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo te escojo a ti, Señor Jesucristo, como mi Señor y mi Salvador. Gracias por estar en mi corazón y por perdonar todos mis pecados y ayudarme a andar en este camino que ahora escojo libremente, que es el angosto, para que pueda, Señor, tener vida y victoria en mi vida. Gracias, Señor. En tus manos estoy. Y aquí en adelante me enseñarás a andar en este camino. Así que levanten las manos y reciban la llenura del Espíritu Santo, la sabiduría de lo alto, para que Dios les guíe a través de su Santo Espíritu. El Espíritu de Dios sobre ustedes, para que les guíe a hacer la voluntad de Dios, a andar en ese camino y puedan ser libres en el nombre de Cristo Jesús. Reciban todos, gracias. Y acuérdate, no lo dudes, Dios ahora está poniendo su mirada sobre ti. Y si le está poniendo sobre ti, que se cuide el diablo, porque no podrá ya más contra ti. Reciban todos ese cuidado de Dios en el nombre de Cristo Jesús. No sufras más, que Dios está contigo y te cuida, te dice el Señor. Gracias, Padre amado. Amén, amén y amén.